Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el examen? Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Tenemos dos pacientes, un paciente de 83 años de edad, que es fumador de 2 cajas de cigarrillo por día. Su índice tabáquico es de 50, fumó 2 cajas de cigarrillos por día durante 50 años. Motivo de consulta, disnea y catarro hace 6 meses. Su examen físico, roncos y sibilancias. Antecedentes patológicos personales del paciente es cardiópata. Al examen físico estaba con 28 de frecuencia respiratoria y saturaba 88%. El otro paciente tiene 63 años, fumador de 1 caja de cigarrillo por día por 30 años. Consulta por disnea de hace 8 meses. Al examen físico, murmullo vesicular disminuido. Es diabético, su frecuencia respiratoria era de 24 y saturaba 90%. Para calcular el índice tabáquico o el índice de paquetes años, tenemos esta fórmula, que es haciendo el número de cajetillas que el paciente fumó por todos los años que él fumó. O directamente le preguntamos cuántos cigarrillos por día él fumaba. Normalmente tenemos que preguntarle cuánto es la cantidad máxima de cigarrillos por día, porque con eso nosotros tenemos una acercación a la cantidad real que el paciente fumó, porque acuérdense que los pacientes suelen mentir. Entonces le preguntas lo máximo que llegó a fumar en un día por años, durante cuántos años fumó, dividido 20. De 20 a una constante que es la cantidad de cigarrillos que trae una cajetilla, normalmente. Bueno, con eso nosotros tenemos el índice tabáquico o el índice de paquete de año, el IPA, de los pacientes que fuman. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad muy común, demasiado frecuente y es prevenible y una enfermedad tratable. Se caracteriza porque hay una limitación persistente al flujo aéreo que usualmente es progresiva y se asocia a una respuesta inflamatoria crónica aumentada en las vías aéreas y los pulmones a partículas nocivas o gases, desde el tabaquismo, contaminación ambiental, exposición a ciertas sustancias químicas, enfermedades ocupacionales. Bueno, lo importante dentro de la definición es que es una limitación persistente al flujo aéreo, como hablamos la semana anterior de asma, dijimos que había en asma era una limitación reversible y en el EPOC la limitación al flujo aéreo es persistente o irreversible. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen a aumentar la severidad en los pacientes individuales, es decir, cuanto más se exacerba un paciente con EPOC, peor es el pronóstico de ese paciente porque mucho más rápido el paciente va perdiendo su función pulmonar, va deteriorando su FED1, que es la forma que
tenemos de medir la función pulmonar en estos pacientes. Y las comorbilidades, no tratar las comorbilidades asociadas, como generalmente son cardiópatas también, pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, cor pulmonales, secundaria, hipertensión pulmonar asociada a la EPOC, o otras comorbilidades. Hay que tratar siempre las comorbilidades también. Además de la limitación en el flujo aéreo, la nueva definición de EPOC indica que los pacientes pueden presentar cambios alveolares que sugieren la presencia de enfisema. Es importante esto, puesto que en el desarrollo de la EPOC tanto la bronquiolitis como el enfisema se desarrollan en paralelo, pudiendo predominar un aspecto sobre el otro. Aquella vieja clasificación de el EPOC que es bronquítico o el EPOC que es enfisematoso, no es que es enfisematoso, solo enfisematoso o es bronquítico y solo bronquítico. Puede tener ambas características, pero una de ellas predomina sobre la otra. Entonces podemos tener pacientes hiperreactivos con bronquitis crónica, tos, expectoración crónica, pero con un patrón enfisematoso, predominantemente enfisematoso, o podemos tener un paciente que no tiene ninguna característica de enfisema, pero él es un paciente muy sintomático, muy reactivo, muy hiperreactivo. Y al hacerle todo el examen encontramos que tiene sus pequeñas áreas de enfisema, aparte de ser clínicamente una bronquitis crónica. Entonces, coexisten las dos entidades, pero una predomina sobre la otra. ¿Cómo se produce esa limitación al flujo aéreo? Primero hay una enfermedad de la pequeña vía aérea, de los pequeños bronquios más distales, ¿verdad? Los bronquiolos. Y la destrucción parenquimatosa es la otra forma de producir la limitación del flujo aéreo. La destrucción del parénquima también por procesos inflamatorios lleva a la pérdida de los componentes alveolares de las vías aéreas pequeñas y disminuye la retracción elástica pulmonar. Y en consecuencia, estos cambios disminuyen la capacidad de las pequeñas vías aéreas de permanecer abiertas durante la aspiración. Y eso significa que cuanto más destrucción del parénquima pulmonar, ese pulmón se queda inflado como un globo, ya no tiene la capacidad de volver a retraerse para que se pueda producir la expiración completa, o sea, el volumen corriente que tenemos que expirar. Acuérdense que un volumen corriente normal es de 500 ml. Yo inspiro en una respiración normal 500 ml y tengo que expirar 500 ml también. Pero si hay una alteración en el parénquima de mi pulmón, voy a tener la fuerza suficiente para inspirar, pero en la expiración, como el pulmón ya pierde esa capacidad de retroceso elástico que le caracteriza debido a la destrucción parenquimatosa, se queda el aire atrapado dentro del parénquima y eso es lo que conlleva la limitación persistente del flujo aéreo. Tenemos acá algunos ejemplos de enfisemas en pacientes tabaquistas. Generalmente la mayoría de los pacientes con EPOC están asociados al tabaquismo, ¿verdad? No es el único factor de riesgo, pero la mayoría de los pacientes son tabaquistas. Enfisema paraceptal, áreas de enfisemas, toda esta parte, se ve la parte que está destruida, es negra, acá hay atrapamiento aéreo, acá hay parénquima pulmonar, pero acá ya está totalmente destruido. Estos son pacientes con alto riesgo de producirse neumotoras en estos pacientes, y una tos puede hacer que una de estas bullas se rompa y le produzca un neumotórax. Acá tenemos otro patrón de enfisema. Acá este era un enfisema paraceptal, que es bien periférico, y acá tenemos un patrón de enfisema panacinal, una destrucción completa de todo el parénquima. Todas estas áreas más negras son parénquimas destruidos. Estas son las bullas enfisematosas, que son destrucciones mucho más grandes del pulmón. Vemos acá una bulla en el ápice. Y el enfisema en realidad es un término anatomopatológico, pero generalmente nosotros utilizamos para describir el fenotipo o la presentación clínica del paciente como un enfisematoso,
Son áreas de destrucción de la superficie de intercambio gaseoso, como pudieron ver en las tomografías. Y usamos clínicamente el término y describe solo una de las múltiples anormalidades estructurales que pueden estar presentes en los pacientes con EPOC. Y la bronquitis crónica, ya saben la definición, que es la presencia de tos, producción de esputo por al menos 3 meses en 2 años consecutivos. Es un término que se utiliza clínica como epidemiológicamente. Es importante reconocer que la tos crónica y la producción de esputo es una entidad nosológica independiente que puede preceder o seguir el desarrollo de la limitación. O sea que el paciente con EPOC, el paciente tabaquista, generalmente es un paciente que está tosiendo todo el tiempo. Pero para que entre dentro de la definición de bronquitis crónica, esa tos y expectoración tiene que ser por lo menos 3 meses en 2 años consecutivos, pero puede aparecer bronquitis o tos crónica con producción de esputo ya mucho antes de que se desarrolle esa limitación al flujo aéreo. Entonces nosotros, los pacientes de POC que son bronquíticos, que tienen esta sintomatología, podemos, si es que llegan a la consulta en este momento en el que todavía no se desarrolló esa limitación al flujo aéreo, podríamos por lo menos salvar mucha parte de su pulmón con un buen tratamiento y por supuesto el cese tabáquico, ¿verdad? Porque muchos de estos pacientes con disnea crónica, uso de oxígeno domiciliario ya por insuficiencia respiratoria igual siguen fumando. Entonces, la bronquitis crónica y el enfisema, que son los dos fenotipos más descritos en los pacientes con EPOC. Entonces, tenemos la enfermedad de la pequeña vía aérea, ¿verdad? La inflamación de la vía aérea, generalmente la vía aérea pequeña. La fibrosis de esa vía aérea secundaria, la inflamación y la producción de tapones luminales, ¿verdad? Por hipersecreción de moco, hace que aumente la resistencia de la vía aérea y eso produce una limitación al flujo aéreo. Y por otro lado, la destrucción parenquimatosa, pérdida de los componentes alveolares y descenso de la retracción elástica produce la limitación al flujo aéreo. Son los mecanismos por el cual se produce la limitación al flujo aéreo, la obstrucción, el atrapamiento aéreo, porque no puede expirar totalmente el paciente que tiene EPOC. Bueno, la enfermedad pulmonar crónica es el resultado de exposiciones acumuladas a través de décadas. Por eso no es porque yo fumé un cigarrillo una vez en mi vida voy a tener EPOC. Es acumulativo, el proceso es acumulativo. Generalmente son pacientes grandes tabaquistas que fumaron muchos años y normalmente el punto de corte como factor de riesgo para EPOC es de 10 paquetes años. A partir de 10 paquetes años, este paciente tiene riesgo de desarrollar EPOC. Y en los paquetes años se calculan según la fórmula que vimos hace rato. Bueno, esta prevalencia y la carga de POC a nivel mundial tienden a aumentar en las siguientes décadas debido a la exposición continua a factores de riesgo, como el tabaquismo y la contaminación ambiental. Y esto generalmente se ve mucho ahora en las grandes ciudades, en las ciudades industrializadas, en donde la contaminación del aire es demasiado importante y se puede desarrollar EPOC en pacientes que nunca fumaron, pero que estaban expuestos a los contaminantes ambientales. También la cambiante estructura etaria de la población mundial. Hoy en día las personas viven más tiempo, tienen una mejor calidad de vida, envejecen más que antes. Antes las personas se morían más jóvenes. Entonces, ese propio envejecimiento de la población mundial también es un factor de riesgo donde va a estar siguiendo expuestos a los factores de riesgo para desarrollar EPOC. También, normalmente, así como todos los órganos y sistemas, el pulmón también envejece. Y a partir de los 25 a 30 años se pierde la capacidad funcional, o sea, se pierde la FET1, va deteriorándose por lo menos 5 ml por año, de partir de los 25 a 30 años. Entonces, no se sabe muy bien si es que la enfermedad pulmonar en estos pacientes de edad es debido a la pérdida natural, la pérdida normal fisiológica del FET1, o si es realmente debido a las exposiciones a los factores de riesgo para la EPOC.
¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo y la progresión de la enfermedad? Principalmente, la EPOC resulta de una interacción genético-ambiental. No todos los pacientes que fuman van a desarrollar EPOC. Tiene que tener una cierta predisposición genética para desarrollar la enfermedad. Tenemos pacientes con la misma historia de tabaquismo, con la misma carga tabáquica de 30, 40, 50 paquetes años, pero no todos desarrollan la EPOC. Algunos pacientes pueden llegar con insuficiencia respiratoria crónica, ya están en una EPOC en estadio muy avanzado, un GOL 4, pero el otro paciente que fumó la misma cantidad, con la misma cantidad de años, no desarrolla ninguna enfermedad porque no hay una predisposición genética para la enfermedad. Entonces, no vamos a ver EPOC en todos los que fuman sí o sí. Tiene que tener los criterios clínicos para el diagnóstico también. El género también influye en el desarrollo de EPOC. Generalmente, porque la mayoría, los hombres son los que tienen más el hábito de fumar, y también las exposiciones ocupacionales, que es más importante en los hombres, pero también se ven en las mujeres, y hoy día este género ya está igualando más o menos, porque las mujeres también ya están fumando casi igualito que los hombres. Anteriormente, en la década de los 70, cuando aparecía recién el tabaquismo, el cigarrillo era muy promocionado entre los hombres, y ellos fueron los que empezaron a fumar primero y en mayor cantidad que las mujeres. Entonces, por eso era más frecuente ver EPOC en hombres. Hasta ahora se ve más EPOC en hombres, pero eso en algunos años ya va a cambiar. Y también en las enfermedades ocupacionales vemos, por ejemplo, en las señoras amas de casa que cocinan a leña. El humo de biomasa, el humo de leña es un humo eh, igualito que el humo del tabaco para producir EPOC. Entonces vemos mujeres con EPOC, pero que son asociados a humo de biomasa, a humo de leña. Generalmente vemos unas señoras que viven en el campo, que no tienen cocina a gas o eléctrica y usan, y algunas personas porque les gusta mismo cocinar el sabor de la cocina a leña, usan la cocina a leña para cocinar, y a la larga desarrollan EPOC. Y principalmente en las mujeres el EPOC es mucho más grave que en los varones. El estado socioeconómico también puede estar ligado al desarrollo de la enfermedad debido al bajo peso al nacer. Un niño con bajo peso al nacer eh, tiene o sea, el bajo peso al nacer impacta directamente en el crecimiento y desarrollo pulmonar, y luego la susceptibilidad de desarrollar la enfermedad. Un niño que tiene bajo peso al nacer tiene poco desarrollo y crecimiento de sus pulmones, y al nacer estos niños desarrollan bronquiolitis a repetición, pueden ser los famosos niños asmáticos, los niños que cambia el clima y ya están tosiendo. Puede ser que sea un factor de riesgo que a la larga, en el futuro, en la edad adulta, le lleve a desarrollar la enfermedad pulmonar crónica. Bueno, y lo que hablábamos, ¿verdad? Los genes es demasiado importante porque está la predisposición genética para el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también tenemos la deficiencia hereditaria de la enzima alfa-1 antitripsina. Entonces, todos nuestros pacientes con EPOC, por lo menos una vez en su vida tenemos que hacerle un dosaje de alfa-1 antitripsina para ver si es que su EPOC no es debido a la deficiencia congénita de esa enzima. Que lo que hace la enzima es inhibir las proteasas circulantes y impide la destrucción del parénquima pulmonar. Generalmente los deficientes de alfa-1 antitripsina son los patrones enfisematosos muy severos. La edad, como hablábamos, ¿verdad? El envejecimiento de la población hoy en día, ¿verdad? Que estamos observando más pacientes con EPOC, no sabemos si es realmente por el envejecimiento saludable o el envejecimiento fisiológico del pulmón, o si la edad refleja la suma acumulativa de las exposiciones a lo largo de la vida. Bueno, algunos estudios han sugerido que las mujeres son más susceptibles a los efectos del humo del tabaco que los hombres.
inclusive en mujeres que nunca fumaron, pero que el marido fumaba, y ella como tabaquista pasiva desarrolla la enfermedad y el marido no desarrolla. Las mujeres tenemos mucho más susceptibilidad de enfermar por EPOC. El crecimiento y el desarrollo pulmonar. El crecimiento pulmonar está directamente relacionado con los procesos que ocurren durante la gestación, el nacimiento y las exposiciones durante la infancia y la adolescencia. Acuérdense de la madre que fuma, de la gestante que fuma, ¿verdad? Hay un profesor, gran profesor de la Universidad de San Pablo, que él dice que la EPOC se desarrolla en el vientre de la madre que fuma. Y es así, estos niños tienen, aparte que el tabaquismo de la madre le va a predisponer a que tenga ese niño un bajo peso al nacer, que eso influye directamente sobre el desarrollo y crecimiento de su pulmón, también ese niño va a estar expuesto durante la infancia y adolescencia al humo del tabaco. Entonces es un niño que tiene mucho factor de riesgo para desarrollar EPOC en la vida adulta. Bueno, cara. Y un gran estudio y su metaanálisis confirmaron una asociación positiva entre el peso al nacer y el FET1 en la edad adulta. Y varios estudios han demostrado que los efectos de las infecciones pulmonares demostraron los efectos de las infecciones pulmonares en la niñez temprana. Es decir, ellos hicieron un trabajo, midieron el peso del niño al nacer y encontraron que todos los que tenían bajo peso al nacer a la edad adulta tenían la FET1 disminuida. Le hicieron su espirometría y encontraron que tenía una obstrucción. Entonces, esto es lo que más fuertemente se asocia con el desarrollo y crecimiento pulmonar durante la gestación en estos niños. Y la exposición a partículas. Como dijimos, el tabaco es una de las principales causas, uno de los principales factores de riesgo, y miren, gente, así mismo son los pacientes. Está ya con oxígeno suplementario, este paciente tiene limitación persistente al flujo aéreo, el paciente ya no, ni siquiera es capaz de alimentarse solo, y no es porque tenga alguna disfunción neurológica o algo que le impide movilizarse, sino por la disnea. Son pacientes que ya ni se pueden bañar solos, pero ellos continúan fumando igual, porque generalmente el tabaquismo no es una cuestión de voluntad, sino es como mucha gente cree, ¿verdad? Yo quiero dejar y voy a dejar cuando yo quiera. No, estos pacientes que llevan años fumando desarrollan una neurodependencia, eh, sí, es una neurodependencia, por lo que su propio cuerpo le pide la nicotina para que pueda vivir, para que pueda seguir viviendo. Como ustedes saben, naturalmente en el cerebro nosotros tenemos receptores nicotínicos. Cuando una persona empieza a fumar, eh, le está administrando nicotina al cuerpo, entonces nuestro organismo deja de producir la nicotina y aumentan los receptores de nicotina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando yo quiero dejar de fumar, como mi cuerpo naturalmente ya no está produciendo la nicotina, me pide desesperadamente que fume. Entonces, es lo que nosotros le decimos la ansiedad por un cigarrillo, la desesperación por un cigarrillo. Y no es algo que el paciente quiera o no quiera, realmente es una neurodependencia, y el tabaquismo es una enfermedad también y se trata. Y para dejar de fumar existen estrategias que se tienen que poner. No es que vos le retás al paciente porque sigue fumando. Nosotros ¿qué sabe? No podemos retarle, ¿cómo vas a fumar? No, es tratar también el tabaquismo porque es una enfermedad y ayudarle al paciente a dejar de fumar. Bueno, y muchas partículas, ¿verdad? Los otros tipos de tabaco también influyen en el desarrollo de la enfermedad pulmonar. Y la exposición de lo que hablábamos, ¿verdad? Las gestantes, la mamá que fuma, em, y el humo ambiental, ¿verdad? La exposición pasiva al humo de cigarrillos, conocida como el humo ambiental, eso también es un factor de riesgo en los pacientes que contribuye a los síntomas respiratorios. ¿Cuál es el problema con la tabaquismo pasivo? Que el paciente que está fumando el cigarrillo, él fuma su cigarrillo
Inhala, exhala. El paciente que no fuma directamente, pero que está fumando pasivamente, el paciente está inhalando el humo de la combustión del cigarrillo de este paciente y también él está inhalando en forma lateral el humo del cigarrillo que el paciente está exhalando. Entonces es como doble, un doble factor de riesgo para este paciente pasivo. Por eso los fumadores pasivos se dice que son más graves que los propios fumadores que fuman directamente, valga la redundancia. También el tabaquismo en el embarazo, que representa un factor de riesgo para el feto, que afecta su crecimiento y desarrollo pulmonar ya en el útero de la madre. Y después la exposición durante la infancia y la adolescencia. Y lo que decíamos, la contaminación en las grandes ciudades, esto se ve realmente en ciudades así muy industrializadas, México, Nueva York, San Paulo, que son ciudades muy contaminadas, que son ciudades industriales. Y el clásico ejemplo de la señora que viene con un síndrome bronquial obstructivo, que cocinó a leña toda su vida, desde su juventud y hasta su vejez, y sigue cocinando a leña porque o no tiene otra opción o es la forma preferencia de su preferencia. Combustión de madera, estiércol animal, residuos de cultivo de carbón, típicamente quemado en fuego abierto y en cocinas en mal estado, pueden llevar a niveles muy elevados de contaminación. Los altos niveles de contaminación urbana son perjudiciales para individuos con enfermedad cardíaca o pulmonar. Y la combustión de combustibles fósiles, también emitidos, las emisiones de los motores de los vehículos en las ciudades se asocia con disminución de la función pulmonar. Y acá también hay que agregar muchos trabajos, ¿verdad? Muchas actividades ocupacionales, personas que se dedican a la producción de carbón o que trabajan produciendo. Acá vemos están esas personas que trabajan en fabricación de ladrillos, que tienen que quemar para que se seque el ladrillo y al quemar emite un humo y esas personas, acá no tenemos existe la medicina laboral, pero no hay ninguna ley que se cumpla para que el personal o el empleado tenga sus medidas de protección. No, no usan mascarillas, hay todas las medidas de protección para prevenir esas enfermedades, o sea, esa exposición directa a esos humos, pero no hay. Entonces acuérdense siempre preguntar a qué se dedica, si no está expuesto a un humo contaminante ambiental en su trabajo. Acá también entran los pacientes que son choferes, camioneros, por ejemplo, que de repente no fuman, pero en el tránsito están todo el tiempo y el humo de la combustión del caño de escape de los vehículos, el propio aire contaminado de la ciudad, y puede ser que tenga un acompañante que fuma, ¿verdad? Hace poco tuve un paciente que él es chofer de los camiones que trabajan acá en el centro, en El Paso, y él no fuma, pero su acompañante fuma, entonces es como que él desarrolló la enfermedad, ¿verdad? Una exposición pasiva. No sé por qué no puedo abrir esto. Entonces, los factores de riesgo para desarrollar EPOC son exposición al humo del tabaco, que es el más estudiado de todos, con un índice de paquetes años mayor a 10, edad mayor a 35 años, déficit congénito de la alfa-1 antitripsina, algunos genes que están también estudiados, sexo en mujeres, mayor riesgo que en varones, pero ahora la prevalencia entre hombres y mujeres ya es casi igual. Factores perinatales como bajo peso al nacer o prematuridad y otros gases nocivos, que ya hablábamos también, marihuana, cigarrillos electrónicos, biomasa, niveles de nitrógeno, óxido nitroso en el aire, bajo nivel socioeconómico, asma o hiperreactividad bronquial, acuérdense el paciente asmático que no se trata puede desarrollar una eh, obstrucción persistente al flujo aéreo debido al remodelamiento bronquial.
Enfermedades infecciosas, HIV, infección por tuberculosis pulmonar, también dejan secuelas en el pulmón que funcionalmente pueden ser, eh, pueden tener un patrón de obstrucción persistente, de limitación persistente al flujo aéreo. Y bueno, ya hablamos de cómo se produce esa limitación persistente al flujo aéreo. Y los cambios patológicos característicos de la EPOC se encuentran en las vías aéreas principalmente, en el parénquima pulmonar y la vasculatura pulmonar. Y hay tres componentes. En los pequeños bronquios más distales, el parénquima pulmonar, que dijimos que era por la destrucción del parénquima pulmonar, y la vasculatura pulmonar, que es muy importante. ¿Por qué? Acuérdense que en el pulmón, y ya hablamos de esto creo que en clases anteriores, pero en el pulmón, la arteria pulmonar es el único lugar en donde se contrae en vez de vasodilatarse, donde hay áreas de hipoxemia, es en el pulmón. Normal, fisiológicamente, cuando hay hipoxia en los tejidos distales, la tendencia es a que la vasculatura se produzca una vasodilatación para que aumente el flujo de sangre en ese lugar y haya mayor perfusión. Pero en el pulmón es al revés. La arteria pulmonar se contrae en áreas de hipoxemia y se dilata más en los lugares donde hay, o sea que aumenta el flujo en los lugares donde está habiendo intercambio gaseoso, donde hay más oxigenación. Entonces, cuanto más grande es la destrucción del parénquima pulmonar, menos intercambio, tejido para intercambio gaseoso habrá y más vasoconstricción pulmonar vamos a tener. Y cuanto más vasoconstricción pulmonar, se va a producir la hipertensión pulmonar y cuanto mayor es esa hipertensión pulmonar, vamos a tener una insuficiencia cardíaca derecha y eso retrógradamente puede producir una insuficiencia cardíaca izquierda y llegar finalmente conlleva una insuficiencia cardíaca global. Normalmente la mayoría de los pacientes tienen hipertensión pulmonar moderada, severa, pueden llegar a cor pulmonales y algunos pacientes pueden tener su insuficiencia cardíaca también. Entonces, eso es más o menos la fisiopatología de los trastornos vasculares en los pacientes con EPOC que hay que tener en cuenta, hay que evaluar, porque también hay que tratar esta entidad nosológica que es secundaria a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El estrés oxidativo y el exceso de proteinasas en el pulmón pueden promover modificaciones de la inflamación pulmonar. Juntos, estos mecanismos llevan a cambios patológicos característicos de la EPOC. Y hablamos de la inflamación pulmonar persistente, luego del cese tabáquico mediante mecanismos desconocidos. Esto, por ejemplo, es muy interesante porque el paciente puede haber fumado 30, 40 años, pero ya dejó de fumar hace 10, hace 15 años, pero igual el paciente tiene esa inflamación pulmonar persistente y no se sabe por qué. Puede ser que sea por autoantígenos producidos debido a la exposición crónica o microorganismo persistente que se cree que puede desempeñar un papel. Pero esta inflamación pulmonar persiste a pesar de que el paciente ya dejó de fumar, ¿verdad? El único tratamiento que impacta positivamente en la progresión, en prevenir la progresión de la enfermedad es el cese tabáquico. Tenemos que dejar la fuente, aislarnos la fuente que nos está produciendo la enfermedad, ¿verdad? Principalmente en los pacientes con EPOC, el cese tabáquico, porque es el factor de riesgo más asociado. Una vez que deja de fumar, por lo menos ese paciente mejora muchísimo, pero persiste una inflamación crónica. Por eso el tratamiento en las personas con EPOC va a ser de por vida, independientemente de la área o el grado, la clasificación de EPOC que tenga ese paciente. Bueno. El estrés oxidativo, los oxidantes son generados por el humo del cigarrillo y otras partículas inhaladas y se liberan a partir de las células inflamatorias activadas, tales como los macrófagos y los neutrófilos. El desbalance proteasa-antiproteasa, como hablamos hace rato,
La alfa-1 antitripsina es la principal antiproteasa. Disminuye la antiproteasa y eso aumenta las proteasas y eso destruye la elastina del tejido pulmonar y con eso se disminuye la retracción elástica y es la principal causa característica de los pacientes con enfisema. Se cree que el humo del tabaco no es que disminuya la alfa-1 antitripsina sérica, sino que disminuye la actividad de esta enzima. Entonces, los pacientes con EPOC enfisematoso es porque hay una disminución de la actividad de esta enzima y se produce la destrucción del tejido pulmonar por ese mecanismo. Y están los pacientes que tienen ese déficit congénito de la alfa-antitripsina y por eso desarrolla también la enfermedad. Después tenemos las células inflamatorias propias y los mediadores inflamatorios que intervienen en el proceso de inflamación crónica en el pulmón. Entonces, la inflamación y estrechamiento de las vías aéreas periféricas llevan a una disminución del FET1. Es decir, así como hablamos la semana pasada, el FET1 es como una fracción de eyección, ¿verdad? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Cuántos ml de aire yo puedo sacar de mi pulmón en una expiración forzada? Y hay una cierta cantidad que yo tengo que expirar de acuerdo al peso, a mi peso y a mi altura, porque es diferente para cada paciente. Entonces, cuanto menos volumen de aire yo estoy expirando, más grave es mi enfermedad, es decir, más obstrucción hay a nivel de mi parénquima pulmonar. Entonces, la limitación del flujo aéreo, atrapamiento aéreo, anomalías del intercambio gaseoso, ¿verdad? Más parénquima pulmonar destruido, menos intercambio gaseoso, hipersecreción de moco y consecuentemente la hipertensión pulmonar. El diagnóstico. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar? Y normalmente es por la clínica, ¿verdad? El paciente que tiene que tener una cierta característica clínica de los síntomas y la historia de exposición a factor de riesgo, ya sea tabaquismo, humo de leña o cualquier otro factor de riesgo, pero sí o sí tiene que tener exposición también. La disnea, que es progresiva, generalmente empeora con el tiempo. El paciente con limitación moderada normalmente viene cuando se cansa, cuando va a caminar una cuadra o 2 cuadras y a una disnea muy avanzada. Una disnea que empeora con el ejercicio y una disnea que no cede, una disnea que no mejora ni con el reposo, disnea persistente. Entonces está la característica de la disnea en el paciente con EPOC. Es progresiva, empeora con el ejercicio y es persistente. La tos crónica puede ser intermitente o puede ser no productiva. Puede ser una tos seca, puede ser una tos que aparece y desaparece de acuerdo al tiempo. Y la producción crónica de esputo. Cualquier patrón de producción crónica de esputo puede indicar EPOC. Muchos de nuestros pacientes con EPOC son pacientes tosedores crónicos, con expectoración crónica, pero como muchos de esos pacientes también fuman, ellos eh, asumen que su tos y expectoración es porque él fuma, ¿verdad? O sea, el paciente dice, bueno, yo fumo, voy a toser nomás luego. Y no consultan, no hacen su control a tiempo. Normalmente llegan en estadios muy avanzados cuando ya tienen disnea muy persistente. Y la historia de exposición a factores de riesgo. Fumar cigarrillos, incluyendo los preparados locales, las hojas, y humo de cocina y combustibles de calor, polvo y químicos ocupacionales. Y la historia familiar de EPOC. La historia familiar de EPOC, principalmente en los pacientes que tienen ese déficit congénito de alfa-1 antitripsina. Bueno, los síntomas. La disnea es el síntoma cardinal de la EPOC. Es una causa importante de discapacidad y ansiedad asociada con la enfermedad. Típicamente los pacientes con EPOC describen su disnea como una sensación de esfuerzo incrementado para respirar, pesadez o hambre de aire o jadeo. Un paciente que es muy disnéico, con aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar la disnea? Y tenemos la escala de disnea MRC, que es
según el grado, ¿verdad? Divide en 4 grados. 0, ausencia de disnea al realizar ejercicio intenso. 1, disnea al andar deprisa en el llano o al andar subiendo una pendiente poco pronunciada. 2, la disnea le produce una incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano, o sea, en un terreno plano, o tener que parar a descansar al andar en el llano a su propio paso. Disnea grado 3, la disnea hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros o pocos minutos después de andar en el llano. Y 4, la disnea le impide al paciente salir de casa o aparece con actividades como vestirse o desvestirse. Entonces, así es como nosotros evaluamos la severidad de la disnea en estos pacientes. Le hacemos las preguntas. ¿Podés caminar más de una cuadra? El paciente, no, ya no puedo caminar. ¿Te cansás cuando te bañás, cuando comes, cuando te peinas? No, tolera bastante bien. Entonces, es una disnea grado 3. O el paciente ya tiene disnea, hacía mínimo esfuerzo cuando ya al realizar sus propias actividades cotidianas ya le impide. Entonces, una disnea grado 4. Entonces, así evaluamos nuestra disnea. Luego tenemos la tos, la tos crónica, que es uno de los principales síntomas también de la EPOC, la tos y la expectoración. Frecuentemente subestimado por el paciente, tal como una consecuencia esperada del hábito de fumar. Eso es lo que piensan los pacientes normalmente. Yo fumo, luego voy a toser. Entonces no hay una consulta temprana porque asumen que la tos es debido al hábito de fumar. Y es debido al hábito de fumar, pero ellos no miden la magnitud de que ya se estaba produciendo una enfermedad pulmonar. Inicialmente puede ser intermitente, pero más tarde puede estar presente todos los días y siempre durante la mañana. La tos crónica en la POC puede ser también improductiva, es decir, sin esputo. Causas de tos crónicas. Tenemos causas intratorácicas y causas extratorácicas. Como para tener en cuenta, ¿verdad? Los diagnósticos diferenciales otra vez, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, cáncer de pulmón, tuberculosis, bronquiectasia, insuficiencia cardíaca izquierda, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis quística, tos idiopática, causas intratorácicas. Y dentro de las causas extratorácicas de tos tenemos la rinitis alérgica crónica, síndrome de la tos de la vía aérea superior, reflujo gastroesofágico y los medicamentos como los IECA. Entonces, siempre evaluar todas estas posibilidades también de causas de tos en los pacientes con tos crónica. Y la sibilancia y opresión en el pecho. La sibilancia y la sensación de opresión torácica son síntomas no específicos porque nosotros podemos ver también sibilancias y opresión torácica en el asma, podemos ver también esos mismos síntomas en las bronquiectasias, pero se puede ver en los pacientes con EPOC que están en una crisis, una exacerbación. Las sibilancias durante la inspiración o expiración puede estar presente en la auscultación, pero no es muy frecuente, solamente cuando los pacientes tienen una exacerbación, están con una sibilancia o opresión. Normalmente tienen un medio vesicular disminuido y el principal motivo de consulta de estos pacientes siempre es la disnea, generalmente. Bueno. Los antecedentes. Preguntar, exposición del paciente a factores de riesgo como tabaquismo, exposiciones laborales o ambientales, historia médico anterior, si tiene asma, si es alérgico, si no es portador de sinusitis o pólipos nasales, si tiene antecedentes de infecciones respiratorias en la infancia. Acá les preguntamos, ¿solías internarte? ¿Solías hacerte nebulizaciones cuando eras niño? Muy frecuentemente te enfermabas. Acá tenemos un dato muy importante. Historia familiar de EPOC, patrón del desarrollo de síntomas. La EPOC típicamente se desarrolla en la vida adulta y muchos pacientes están conscientes del desarrollo del incremento de la disnea. Por ejemplo, ellos tienen famosos los resfriados. El paciente viene y te dice, yo me engripé y no me curo más. Y ya tiene hace un mes su gripe, supuestamente. Y la auscultás y estaba con un roncus, tiene un poco de sibilancia, y el paciente tiene antecedentes de tabaquismo, por ejemplo. Entonces son los famosos resfriados que te vienen a referir en el consultorio. No es darle un antigripal y mandarle, tenemos que hacerle su diagnóstico.
Historia de exacerbaciones, hospitalizaciones previas a la enfermedad respiratoria, paciente con antecedentes de varios ingresos por síndrome bronquial obstructivo, que no son notificados como exacerbaciones de EPOC, presencia de comorbilidad. Como hablamos en asma, tenemos las comorbilidades también en EPOC, también tenemos la comorbilidad, y mucho más frecuente las comorbilidades en los EPOC, porque son pacientes adultos mayores que ya cursan con una enfermedad de base como la diabetes, puede tener insuficiencia cardíaca, osteoporosis, desórdenes de músculo esqueléticos, enfermedades malignas, las cuales pueden contribuir a la restricción de la actividad. Y otra de las comorbilidades que es mucho más frecuente en estos pacientes son los trastornos de ansiedad y la depresión. Muchos pacientes, como la limitación del flujo aéreo le impide desarrollar sus actividades, muchos pierden su trabajo, se quedan en la casa y empieza la ansiedad y empieza la depresión porque muchos ya no son capaces de realizar sus actividades por sí mismos. Impacto de la enfermedad en la vida del paciente, que incluye la limitación para la actividad, como hablábamos, la pérdida laboral, el impacto económico, efecto en las rutinas familiares, sentimiento de depresión o ansiedad, bienestar y actividad sexual. Esto es muy importante porque muchos pacientes también vienen a la consulta porque ya la limitación del aire, la dificultad respiratoria le impide llevar una actividad sexual así normal. Vienen y preguntan qué pueden hacer. Y le ajustamos el tratamiento, entran terapias de rehabilitación respiratoria y todo lo que conlleva, porque realmente es multidisciplinario. Nosotros tenemos que brindarle a estos pacientes calidad de vida porque sabemos que no se van a curar. Estos pacientes ya no, la disfunción o la limitación al flujo aéreo ya es persistente, es irreversible y lo único que se puede hacer es tratar de mejorar la calidad de vida y darle un buen soporte familiar y social para ese paciente. Tratar de reducir los factores de riesgo, especialmente el cese del tabaco. Bueno, la espirometría es el gold estándar para el diagnóstico de la EPOC. Una medición de buena calidad es posible en cualquier servicio de salud y todos los trabajadores de salud que cuidan a los pacientes con EPOC deben tener acceso a la espirometría. Porque la espirometría es el diagnóstico con el cual, o sea, que es el que nos da el sello de que es una obstrucción irreversible. Le hacemos la medición de su FET1 antes, primero basalmente, luego le hacemos un broncodilatador y le medimos otra vez el FET1 y vemos que no hay reversibilidad, que hay una obstrucción que es persistente. Entonces, es el diagnóstico del gold estándar, la espirometría. ¿Cómo vamos a evaluar la enfermedad? Y la meta de la evaluación de la EPOC son, primero tenemos que determinar la severidad, ver si es un EPOC leve, si es moderado, si es severo. Tenemos que determinar su impacto en la salud del paciente y el riesgo de eventos futuros. Evaluar qué tan sintomático este paciente es, qué tan frecuentemente este paciente se exacerba, cuántas veces al año este paciente se interna a causa de su EPOC, porque esto va a repercutir directamente sobre el pronóstico que va a tener el paciente. Y todo esto nos va a ayudar a guiar el tratamiento. Entonces, para alcanzar las metas de la evaluación del EPOC, se deben considerar 4 aspectos principales de la enfermedad: nivel actual de síntomas, severidad de la anormalidad espirométrica, riesgo de exacerbaciones y presencia de comorbilidades. Entonces, la evaluación del paciente con EPOC tiene que incluir estos cuatro ítems. La evaluación de los síntomas se realiza mediante las escalas, principalmente hablábamos hace rato de la escala de la disnea MRC, que divide la disnea en 4 grados, de acuerdo a la limitación que el paciente dice que tiene. El test de evaluación de la EPOC, que es un cuestionario de calidad de vida que se llama cuestionario CAP, y el cuestionario de control del EPOC, que es el CCQ. Normalmente el GOL utiliza el MRC y el cuestionario
de evaluación de POST, test de evaluación de POST CAP. El cuestionario CAP no mide la calidad de vida y normalmente en países así más desarrollados, donde tienen una población un poco más entendida, ellos leen y marcan el cuestionario. Nosotros acá lo que hacemos es, le leemos al paciente y le preguntamos y ellos nos van diciendo, porque eh, lastimosamente nuestros pacientes no tienen un nivel de comprensión de lo que están leyendo. Nosotros necesitamos que el cuestionario sea lo más cerca posible a la realidad. Entonces, las preguntas. Si tose, nunca tose o siempre está tosiendo. De 0 a 5, ¿cuál es la puntuación? De 0 a 5, ¿nunca toses o siempre está tosiendo? Ahí el paciente marca de 0 a 5 el puntaje. ¿Tengo flema en el pecho o tengo el pecho completamente lleno de flema? El paciente marca el puntaje. No siento ninguna opresión en el pecho, siento mucha opresión. Marca el puntaje. Entonces, se va anotando acá la puntuación de cada pregunta que el paciente va marcando y después se suma. Y si el cuestionario CAT es menor a 10 puntos, el paciente se considera que el paciente es poco sintomático. Si el cuestionario CAT es mayor a 10 puntos, es un paciente muy sintomático. Vamos a ver después en la clasificación. Esto es muy subjetivo, pero no tenemos otra forma de evaluar la calidad de vida de ese paciente. Es lo que está disponible ahora y es lo que se está usando. Luego está la evaluación por espirometría, que es la clasificación de la severidad de la limitación al flujo aéreo de la EPOC basada en el FED1 post-broncodilatador. Entonces, vemos en los pacientes que tienen la tasa, ¿verdad? La FED1 sobre FBC menor a 0,7, GOL 1 es un GOL leve, FED1 mayor a 80% del predicho, GOL 2 moderado, 50%, mayor a 50% y menor al 80%, GOL 3 severa, entre 30 y 50% del predicho, y GOL 4 muy severa, cuando el FED1 es menor al 30%. Es muy bajo su FED1. Es un GOL 4, un EPOC muy severo. Luego evaluamos el riesgo de exacerbaciones. Mira, ¿qué es lo que es una exacerbación de EPOC? Es un evento agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios. O sea, el paciente con EPOC es un paciente que va a toser, tiene su expectoración crónica, es un paciente con disnea en forma crónica. ¿Cómo yo voy a saber qué empeora a este paciente? ¿Cómo saber si es una exacerbación? Si siempre él está con esos síntomas. Y bueno, es un empeoramiento de esos síntomas respiratorios que supera las variaciones diarias normales y que lleva a un cambio en la medicación. Es decir, el paciente tenía una disnea moderada, era una disnea grado 3, pero él está ahora exacerbado y tiene una disnea grado 4. O aumentó la cantidad de esputo que él produce, la secreción aumenta, tose más y expectora mayor cantidad de esputo, es una exacerbación. Entonces, y todo eso, ese empeoramiento de los síntomas lleva a una necesidad de un cambio en la medicación habitual, porque acuérdense que estamos hablando de pacientes que ya están en tratamiento. Entonces, normalmente usaba dos broncodilatadores de acción prolongada y ahora necesita usar un antibiótico, necesita usar un corticoide y necesita usar más broncodilatadores con más frecuencia. Entonces, una exacerbación de EPOC. El mejor predictor de las exacerbaciones frecuentes, dos o más por año, es una historia de episodios previos tratados. Es decir, es más probable que un paciente que tuvo una exacerbación una o dos veces al año vuelva a presentar otra exacerbación. O sea que el paciente que se exacerba es el que más probabilidad tiene de volver a exacerbarse. Parece muy redundante, pero es una exacerbación previa es la que te va a predisponer a varias exacerbaciones futuras. Bueno, y el riesgo de exacerbaciones aumenta tanto como la limitación del flujo aéreo empeora. O sea, cuanto más se exacerba el paciente,
cada vez que se interna un paciente por una exacerbación de EPOC, su FET1 va a empeorar más. ¿Sí? Si es que normalmente en un año, en un paciente que no se exacerbó, no se exacerbó ninguna vez, perdió 15 ml de FET1 por la propia progresión de la enfermedad. Un paciente que se exacerbó más de 2 veces, el paciente puede llegar a perder 30 o 40 ml de FET1 en ese año, o sea que empeora más que el que no se interna. Bueno. Evaluación de las comorbilidades. Y como todas las otras patologías hay que tratar, si el paciente, por ejemplo, es un paciente con insuficiencia cardíaca y tiene EPOC, normalmente están aquellos que no hay que usar un beta 2 bloqueante, hay que usar un beta bloqueante cardioselectivo porque tiene EPOC y puede empeorar el EPOC. Ahora nuestros pacientes son insolventes y no pueden comprar su beta bloqueante cardioselectivo porque son medicaciones costosas, porque también tienen que usar sus broncodilatadores para su EPOC, que también son costosos. Bueno, no importa. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y tiene que usar un metabloqueante y lo que puede usar es un carvedilol o algo que no es un betabloqueante que no es cardioselectivo, igual tiene que usar, a pesar de que no sea cardioselectivo, porque peor es que no trate la enfermedad de base, de que por lo menos use el medicamento que no es cardioselectivo. Entonces, varios estudios se hicieron y demostraron que era mejor que el paciente igual usara los medicamentos versus no usarla, versus no tratar la insuficiencia cardíaca y tratar la EPOC solo, ¿entienden? No importa que no tenga, que no sea cardioselectivo, lo importante es que se trate la enfermedad de base. Y el síndrome metabólico, la osteoporosis, la depresión, una evaluación psicológica, psiquiátrica, un acompañamiento y el cáncer. El 30% de todos los pacientes con EPOC también tienen cáncer de pulmón debido al humo del tabaco principalmente como factor de riesgo. Entonces, hacerle un tamizaje, estos pacientes con EPOC tienen que tener por lo menos 1 o 2 espirometrías al año para ver el deterioro de su FET1. También tienen que tener una tomografía al año por lo menos para evaluar el parénquima pulmonar, el patrón, si es enfisematoso o si hay o no imágenes sugerentes de cáncer de pulmón todos los años. Y bueno, y el GOL propone la clasificación de la EPOC en 4 grupos principales, en A, B, C y D, teniendo en cuenta la espirometría, o sea, teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad y teniendo en cuenta la historia de exacerbaciones y teniendo en cuenta la sintomatología del paciente. Entonces, por eso hablábamos de los 4 pilares fundamentales para evaluar la EPOC. Tenemos que tener la función pulmonar, tenemos que tener la historia de exacerbaciones, la sintomatología y los factores de riesgo que hay que tratar. Esas son las enfermedades, las comorbilidades que hay que tratar. El grupo A, el GOL puede ser un GOL 1A, ¿verdad? O puede ser un GOL 4, grupo A. O puede ser cualquier GOL, puede estar en cualquier clasificación A, B, C, D. Eso ya, antes, por ejemplo, la clasificación era GOL 1, GOL leve, era el paciente así más tranquilo. El GOL 4 es el severo, la obstrucción es severa, pero no se tenía en cuenta. A veces el GOL 1 puede ser GOL leve, pero es un paciente que se interna más que el GOL 4, que está ahí con su limitación severa del flujo aéreo, pero él no tiene síntomas. Él tiene su disnea, pero él no se interna, no se exacerba en el año. ¿Entienden? Entonces, por eso GOL cambió la clasificación en los últimos 2 años. Actualmente cualquier GOL puede estar en los grupos y tenemos el grupo A, los pacientes que no se exacerban o que tienen por lo menos una exacerbación pero que no requiere hospitalización y pocos sintomáticos. Su escala de disnea de 0 a 1 y su cuestionario de calidad de vida menor a 10. Entonces GOL A, o sea que el grupo A, un cualquier GOL, puede ser un GOL 1 tanto como un GOL 4.
El grupo B tenemos los pacientes también que están estables, que no se internan, que no tienen exacerbaciones durante el año, pero son pacientes más sintomáticos ya, que tienen una escala de Disney mayor a 2 y con su cuestionario de calidad de vida mayor a 10. El grupo C tenemos los pacientes que se exacerban más de una vez al año o que requieren internación por lo menos una vez al año. Cualquier gol puede ser un gol 1 o puede ser un gol 4 independientemente de la severidad de la obstrucción, pero es el paciente poco sintomático, un paciente que tiene su escala de Disney de 0 a 1, cuestionario de calidad de vida menor a 10, y el grupo D, que es el grupo más grave de todos, que puede ser cualquier gol, acuérdense, puede ser un gol 1, grupo D, un gol 2, un gol 3, un gol 4, cualquier gol, paciente muy sintomático y que se exacerba o se interna por lo menos una vez al año. Entonces, estos son la clasificación GOL hoy en día. Yo, si te pregunto clasificación, no me digan GOL 1, 2, 3, 4, porque eso lo único que me dice es la severidad de la obstrucción. Hoy día la clasificación es A, B, C y D. Grupo A, grupo B, cuáles son las características del grupo A, cuáles son las características del grupo D, y esto es lo que últimamente GOL está usando para clasificar, agrupar los pacientes, porque de esto depende el tratamiento. No es lo mismo tratar un grupo C que un grupo B o un grupo A. Evidentemente el grupo A es de mejor pronóstico. Bueno. Y la radiografía en los pacientes con EPOC, en los cambios radiográficos típicos, ¿verdad? Habituales de lo que se puede ver en un atrapamiento aéreo. Signos de hiperinsuflación pulmonar, diafragma aplanado en la placa lateral y aumento del volumen del espacio aéreo retroesternal, hiperclaridad en los pulmones y disminución rápida de la trama vascular. Y acá tenemos la hiperclaridad, acá inclusive impresiona luego que este tiene muchas bullas enfisematosas. Vemos como el diafragma está prácticamente aplanado hacia abajo y vemos los espacios intercostales que están aumentados, muy aumentados, y el tórax está muy largo, está muy amplio, porque hay atrapamiento aéreo. La hiperclaridad pulmonar prácticamente no se ve parénquima. El aplanamiento del diafragma en la radiografía lateral se ve mucho mejor. Y el aumento del espacio retroesternal también por el aumento del diámetro anteroposterior del tórax, que es característico de los pacientes con EPOC, el famoso tórax en tonel. Bueno, ¿qué más? La oximetría y la medición de los gases. Es importante controlar la saturación de todos los pacientes que vienen a consultar y hacerle una gasometría si es que tiene una saturación menor al 90%, porque tenemos que determinar también el nivel de hipoxemia del paciente. Y una de las formas de medir la función pulmonar también es la gasometría arterial, porque nos está diciendo que hay buena perfusión o no hay buena perfusión de gases en sangre. Investigar el déficit de alfa-1 antitripsina, como ya dijimos, también todos los pacientes, por lo menos un dosaje una vez en su vida, y si tiene antecedentes familiares de POC, con más razón hay que hacerle su dosaje de alfa-1 antitripsina. Y después tenemos la prueba de ejercicio. Test de marcha se le hace a los pacientes para evaluar la morbimortalidad. Lo que se hace es, se utiliza un pasillo así como está acá, un pasillo de 30 metros, es otra forma de explorar la función pulmonar, ¿verdad? Un pasillo de 30 metros y se le hace caminar al paciente a su ritmo por todo el pasillo. Y normalmente se le coloca un esfingomanómetro y tiene que tener un saturómetro en la mano y controlamos los pasos. Va haciendo las vueltas, todo lo que pueda el paciente. Y si el paciente empieza a desaturar en el test de marcha, se para, se suspende. O si el paciente refiere que se cansó, si el paciente refiere disnea y que ya no puede continuar, se suspende y se mide la distancia caminada. Se mide cuántos metros el paciente caminó
Normalmente para que sea una prueba óptima, tiene que caminar 6 minutos, por eso se llama test de la marcha de los 6 minutos. Y de acuerdo a eso vemos cuánto el paciente tenía que caminar, cuántos metros tenía que caminar de acuerdo a su peso y a su altura y a su edad. Y vemos si alcanzó o no el objetivo. Si es que no alcanzó el objetivo, hay una formulita, se hace un porcentaje de cuánto caminó y después el paciente entra en tratamiento, entra a rehabilitación pulmonar y en 3 meses se vuelve a repetir el test de marcha y vemos si hubo o no buena respuesta al tratamiento. Entonces es una forma de evaluar la función pulmonar, el test de la marcha de los 6 minutos. Bueno. Los diagnósticos diferenciales en EPOC tenemos asma, insuficiencia cardíaca, bronquiectasis, tuberculosis, bronquiolitis, para que tengan en cuenta también siempre, no solamente quedarnos con un diagnóstico, ¿verdad? Hay que pensar también en los probables diagnósticos diferenciales siempre. Y bueno, ¿y cómo vamos a tratar o manejar estos pacientes con EPOC? Y tenemos objetivos, principalmente en los pacientes con EPOC, es reducir los síntomas y reducir los riesgos, ¿verdad? Aliviar síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio y mejorar el estado de salud y prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones y tratar de reducir la mortalidad de estos pacientes. Son las estrategias del manejo de los pacientes con EPOC. Entonces, antes de empezar el tratamiento a los pacientes con EPOC que fuman, tenemos que preguntarle si el paciente quiere dejar de fumar. ¿Vos tenés ganas de dejar de fumar o no? Y algunos pacientes dicen que sí quieren dejar, pero que no pueden. Entonces nosotros le aconsejamos y hay una estrategia para hacer el cese tabáquico, pero tenemos que preguntarle si están dispuestos o no a renunciar a las cosas que le enfermaron. Entonces tenemos las opciones terapéuticas del cese tabáquico, que es la intervención con la mayor capacidad de influir en la historia natural de la EPOC, prevención del tabaquismo, exposición ocupacional. Si es que era una persona que cocina leña, bueno, tiene que cambiar, ¿no? Ya no puede más usar porque ya le está haciendo mal, tiene que aislarse de la fuente. Polución externa, actividad física y rehabilitación, que son las opciones terapéuticas. Bueno. La estrategia para ayudarle al paciente a dejar de fumar es, primero, preguntar, ¿quieres dejar de fumar? Si el paciente te dice que sí, tenemos que marcar una fecha. ¿No? Normalmente no es de un día para otro. ¿Cuándo más o menos una fecha de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses? Bueno, de aquí a 6 meses. Marcar un día X y ese día, entonces para llegar a ese día lo que se hace es una estrategia de disminución de la cantidad de cigarrillos que va fumando. Si él fumaba 40 cigarrillos día, va a ir disminuyendo, 18, 38, a 35, hasta que cuando llegue el día X de que él quiera dejar de fumar, llega un cigarrillo día y se suspenda y ahí se empieza con las terapias de sustitución de nicotina, los parches de nicotina, los chicles y los fármacos ansiolíticos, principalmente la vareniclina, el bupropión, que se utilizan en estos casos. Entonces, esa es la estrategia. Muchos pacientes vuelven a tener una recaída, ellos vuelven a recaer en el tabaquismo a los 1 año de haber dejado de fumar. Es muy frecuente, entonces se empieza otra vez el ciclo de dejar de fumar, el preguntar, advertir, evaluar, hay que asistirle a ese paciente durante todo el tratamiento y arreglar cada vez que el paciente viene a consulta, arreglar un contacto, un seguimiento que ya va a ser de por vida con estos pacientes. La actividad física. Existen estudios que indican que cuanto mayor es la actividad física, menor era la disminución de la función pulmonar.
tanto en fumadores activos como en antiguos fumadores. Por eso hoy día se recomienda muchísimo las terapias de rehabilitación pulmonar, inclusive para el paciente GOL4 con oxígeno domiciliario. En la actividad física, los planes de rehabilitación pulmonar o la fisioterapia respiratoria ayuda muchísimo, inclusive más que los fármacos, para mejorar la calidad de vida de los pacientes con EPOC. El ejercicio físico reduce el estrés oxidativo, tiene efecto antiinflamatorio y reduce la frecuencia de las infecciones de las vías respiratorias. Facilita a los fumadores dejar de fumar y el consejo individualizado es eficaz para aumentar la actividad física en las personas inactivas. Entonces, sí, lo que se hace es, se le aconseja que camine, que haga cardio, actividades al aire libre para fortalecer los músculos, principalmente el cuádriceps, que es uno de los músculos más grandes que tenemos. Y estos pacientes que a medida que van fortaleciendo su musculatura, el músculo va ganando fuerza y también mejora el consumo de oxígeno de estos pacientes. Por más de que sea un GOL4, el paciente va a tener mejor resistencia, va a mejorar su capacidad de consumo de ese oxígeno y va a mejorar la calidad de vida. Eh, es no es lo mismo un paciente sedentario compararlo con un atleta profesional que está corriendo. Ese paciente que es atleta tiene muchísima resistencia y eso es lo que se trabaja en estos pacientes con EPOC. Bueno. Entonces el tratamiento no farmacológico, acuérdense que hay tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico y el tratamiento es junto, no farmacológico y farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos los pacientes del grupo A, que es esencial el cese tabáquico y se recomienda actividad física y vacunaciones antigripal y antineumocóxica. Del grupo B al D, cese el tabaco y rehabilitación pulmonar, actividad física, antigripal y antineumocóxica. Y la terapia farmacológica para la EPOC estable. Bueno, la visión de los medicamentos. La terapia farmacológica para la EPOC es utilizada para reducir síntomas, reducir la frecuencia y la severidad de las exacerbaciones y mejorar el estado de salud y la tolerancia al ejercicio. Es lo que nosotros queremos lograr con la medicación. Hasta la fecha, ninguna de las medicaciones existentes para la EPOC ha demostrado de manera concluyente modificar la disminución de la función pulmonar a largo plazo. ¿Qué eso significa? Que no hay ningún medicamento que mejore o que mejore la pérdida de la FET1. O sea, que nada podía modificar esa disminución, ¿verdad? A pesar del tratamiento, igual el FET1 se iba a deteriorar, se iba deteriorando en todos los pacientes con EPOC. Esto fue según el GOL del año 2020, el año pasado. Pero en el informe del GOL de este año tenemos una evaluación actualizada de los beneficios de la terapia triple con un agonista beta de acción prolongada, LABA, un agonista muscarínico de acción prolongada, LAMA, corticoides inhalados basados en los resultados grandes de ensayos controlados aleatorizados recientes. O sea que lo nuevo del GOL es que ellos encontraron que se demostró que la triple terapia mejora la función pulmonar, los resultados informados por el paciente y reduce las exacerbaciones en comparación con el uso de un agonista muscarínico de acción prolongada solo, un beta-2 agonista de acción prolongada asociado a un LAMA o un LABA asociado a un corticosteroide inhalado. Es decir, hoy en día sí podemos tener efectos de mejoría de la función pulmonar con la triple terapia. Evidentemente, esta triple terapia se realiza en grupos seleccionados porque hay pacientes nomás también que se van a beneficiar con esta triple terapia. Entonces, lo nuevo del GOL 21, que es una de las pocas cosas que cambiaron en el GOL, es eso, la triple terapia. Entonces, el GOL 2021 concluye que estos resultados sugieren que la terapia triple tiene un efecto beneficioso sobre la mortalidad en pacientes sintomáticos con antecedentes de exacerbaciones frecuentes y o graves.
También establece que análisis o estudios adicionales pueden ayudar a determinar si otros subgrupos de pacientes específicos demuestran un mayor beneficio de supervivencia. Entonces, la farmacoterapia inicial en los pacientes se clasifica de acuerdo a los grupos A a D y no, en realidad el tratamiento en sí no cambió con respecto al informe del 2020. Los broncodilatadores son el tratamiento inicial recomendado para los pacientes del grupo A, B y C, y la elección del tratamiento inicial para los pacientes del grupo D que presentan síntomas y riesgo de exacerbaciones depende de la intensidad de los síntomas y también puede estar influenciada por la sangre, recuento de eosinófilos, por ejemplo. En el grupo D, a los pacientes del grupo D se le hace un recuento de eosinófilos en sangre y si es que este recuento viene alto, alterado, este es el grupo que se va a beneficiar con el uso de los corticosteroides inhalados principalmente. Entonces, este es el tratamiento, el GOL 2021, tenemos el grupo A, B, C y D, ¿verdad? Según la clasificación, ya saben que puede ser cualquier GOL, el grupo A puede ser un GOL 1 puede ser un GOL 4, ya saben eso. Entonces, en el grupo A se utiliza un solo broncodilatador. En el grupo B podemos usar un broncodilatador de acción prolongada o un anticolinérgico de acción prolongada. En el grupo C está recomendado usar un anticolinérgico de acción prolongada. Normalmente el que tenemos disponible acá es el tiotropio. Y el grupo D es usar un anticolinérgico o usar un anticolinérgico asociado a un beta 2 de acción prolongada o corticoides inhalados asociados al LABA. La asociación de los dos broncodilatadores de acción prolongada se considera en pacientes muy sintomáticos y la asociación de un beta 2 de acción prolongada asociada a un corticoide se considera en pacientes con recuento de eosinófilos mayor a 300 para el grupo D. Entonces podemos utilizar en este grupo la triple combinación o de acuerdo a la intensidad de los síntomas se va a guiar el tratamiento, pero este es el tratamiento de la EPOC según el grupo, según el GOL 2021. Entonces, tenemos nuestros diagnósticos, ¿verdad? Que por los síntomas asociamos los factores de riesgo y una espirometría que nos confirme el diagnóstico, una evaluación inicial que es medir el FED1 para clasificar si es un GOL 1 o un GOL 4, evaluar los síntomas y la historia de exacerbaciones para clasificar nuestro GOL en A, B, C, D. Considerar el estatus de tabaquismo, si el paciente es tabaquista, hay que aconsejar para que vaya dejando de fumar, hacerle un dosaje de alfa-1 antitripsina y evaluar las comorbilidades. El manejo inicial es principalmente la cesación tabáquica. No importa cuántos medicamentos yo le dé al EPOC, si él no deja de fumar, no va a mejorar. Vacunación para prevenir las formas graves de las enfermedades, tanto la vacuna antineumocóxica como la de la influenza. Actividad física y la farmacoterapia inicial que va a depender de a qué grupo de GOL y a qué grupo de la clasificación de GOL pertenece. Bueno, y evaluar, educar al paciente sobre el manejo de los factores de riesgo, la técnica inhalatoria, y tener un plan de acción por escrito. Por ejemplo, si es un paciente que yo sé que él se puede exacerbar, entonces, bueno, si tus síntomas van empeorando, si tienes tos muy persistente, si empieza a tener chillido de pecho o aumenta la dificultad respiratoria, tenés que hacer tus broncodilatadores de acción corta, tu salbutamol o hipatropio, usar 2 disparos cada 10 a 15 minutos por 1 hora. Si es que no mejoras, ahí tenés que acudir al hospital. Por eso ese paciente tiene que tener por escrito en un cuadernito cómo tiene que hacer su rescate en caso de que empeore sus síntomas. Y si no mejora con el rescate, el paciente acude a un servicio de urgencia. Revisar los síntomas, exacerbaciones al año, si es que ya está dejando de fumar, si está expuesto a otros factores de riesgo, evaluar la técnica inhalatoria y la adherencia, que así como en los pacientes asmáticos también
hay poca adherencia al tratamiento y generalmente esa es la principal causa de exacerbaciones, que no inició, usó 10, 15 días, hubo mejoría, ya no tosía, ya mejoró su dificultad respiratoria, abandonó su medicación y vuelve al mes por los mismos síntomas. Y empezamos de cero otra vez. Actividad física, recomendar la actividad física, evaluar la necesidad de una rehabilitación pulmonar, vacunas, manejo de las comorbilidades y la espirometría que tiene que tener por lo menos una o dos por año. Con eso nosotros vamos a evaluar la pérdida del FET1, si es que este paciente está empeorando o se permaneció su FET1 ahí o si hubo cierta mejoría. Ajustar el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Y así, ese es el esquema de cómo tenemos que nosotros manejar los pacientes con EPOC en el consultorio. Un poco de los medicamentos, ¿verdad? Los fármacos para la EPOC, los beta agonistas tenemos de acción corta y de acción larga. Fenoterol, salbutamol, que es el más utilizado, y de acción larga el formoterol, indacaterol, olodaterol, salmeterol, que son los medicamentos más utilizados. Y los anticolinérgicos de acción corta, el bromuro de ipatropio, y el que es el que más se utiliza y de acción larga, el bromuro de aclidinio, el bromuro de glicopirronio y el tiotropio. El tiotropio es lo que nosotros tenemos disponible en nuestro país, pero glicopirronio y aclidinio son eh, anticolinérgicos de acción larga que están disponibles en otros países, ¿verdad? En Brasil, en Argentina, en España. Pero nosotros, debido a que, bueno, son medicaciones muy costosas, muy pocos pacientes pueden costear el precio, entonces los laboratorios acá en Paraguay, pocos son los laboratorios que traen esos medicamentos. Y las combinaciones de los broncodilatadores que vamos a encontrar, ¿verdad? El fenoterol con ipatropio, salbutamol con ipatropio, como terapia de rescate, la combinación de los beta-2 de larga duración, que es formoterol con aclidinio, indacaterol con glicopirronio, o olodaterol tiotropio, esto es lo que nosotros tenemos disponible en nuestro país, y bilanterol con un meclidinio. Los corticosteroides inhalados, beclometasona, budesonide, fluticasona, y las combinaciones de los beta-2 con el corticoide inhalado, que es el formoterol budesonide, formoterol mometasona, salmeterol fluticasona, son las tres combinaciones que tenemos disponibles acá en Paraguay. Y otros medicamentos, los corticoides sistémicos que se utilizan en los pacientes que están en una crisis, la prednisona principalmente, o hidrocortisona, rara vez se usa metilprednisolona, no es el tratamiento de elección. Y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que es un medicamento análogo de las teofilinas, que son los de nueva generación, y el roflumilaz, que es viene en presentaciones de comprimido de 500 microgramos, y en los pacientes en los que ya le dimos de todo y no están mejorando, nosotros le agregamos el roflumilaz como una opción terapéutica para ver si es que hay cierta mejoría, porque hay pacientes que no responden bien al tratamiento o que no hay buena respuesta a la terapia, entonces le vamos agregando los medicamentos para tratar de mejorarle por lo menos su calidad de vida. Bueno, entonces los broncodilatadores en la EPOC estable son los principales para el manejo de los síntomas. Entonces, por la fisiopatología, en el EPOC el pilar del tratamiento son los broncodilatadores. En el asma eran los corticosteroides inhalados, porque dijimos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, y en EPOC tenemos la medicación, los broncodilatadores son los principales para el manejo. La terapia inhalatoria es la preferente porque no hay necesidad de que pase por el hígado, por el estómago, para que llegue al pulmón, no. Es como un tratamiento tópico, ¿verdad? El paciente inhala y el medicamento directamente llega a nivel del bronquio, donde tiene que actuar. La de la elección entre un beta-2, un anticolinérgico, teofilina o terapia combinada depende de la disponibilidad principalmente, ¿verdad? Que es lo que tenemos en nuestro país, y de la respuesta individual del paciente.
Los broncodilatadores son prescritos en base a la necesidad o en base o en una base regular para prevenir o reducir los síntomas. Y los broncodilatadores inhalatorios de acción prolongada son más convenientes y efectivos para producir la remisión mantenida de los síntomas, es decir, previenen las exacerbaciones, los broncodilatadores de acción prolongada. Otros tratamientos farmacológicos, bueno, ya hablamos de la vacuna, la terapia de aumento de la alfa-1 antitripsina. Obviamente los pacientes con déficit congénito de alfa-1 antitripsina se les hace una terapia de restitución de alfa-1 antitripsina. Podemos usar mucolíticos, entre ellos la N-acetilcisteína es el mucolítico más utilizado y que más está estudiado y el que demostró que realmente mejora la sintomatología en los pacientes con EPOC. Algunos inmunoreguladores, antitusivos, los pacientes que tosen demasiado, que no mejoran con los broncodilatadores, le podemos agregar los antitusivos. Los vasodilatadores en caso de que haya una hipertensión pulmonar asociada, dependiendo de qué tipo de hipertensión pulmonar, y narcóticos. En algunos casos muy seleccionados, el uso de morfina en los pacientes ya con EPOC terminal. Entonces, eso es todo un pequeño resumen de lo que hablamos hoy en EPOC. ¿Alguna pregunta? Bueno, quedó claro, todo claro, muchísima información para un día. Eh, ¿Qué les pareció la clase? No se queden muy callados. No hay... EPOC es larguísimo, todo un capítulo. La guía GOL, solamente la GOL, tiene más de 180 páginas. Y bueno, hay conceptos básicos que hay que tratar de aprender, ¿verdad? Las cosas grandes. Bueno, ¿a qué es una... las cuestiones? Vamos a volver a poner las cuestiones más adelante. Eh, Muchas de esas cuestiones salieron en el examen también. Importantes son las cuestiones. La posibilidad de que un efecto extrapulmonar evolucione a pulmonar. No entiendo la pregunta. ¿A qué te referís con efecto extrapulmonar? Ah, no, no. Tiene que haber un factor de riesgo asociado sí o sí. Para que yo hable de POC, sí o sí va a estar siempre asociado a tabaquismo o una contaminación ambiental o exposición laboral a una sustancia química, cocina leña, que es lo más frecuente. Eso es, pero una enfermedad de base difícilmente evoluciona a EPOC. Sí, asma. Asma no es que va a desarrollar EPOC, sino una limitación persistente al flujo aéreo, que es una característica funcional de EPOC. Y eso. Bueno, entonces, todo claro. Y los vapeadores, una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el problema con los vapeadores? Em, el nivel de nicotina que tienen las esencias que se le colocan a los vapor. Que
el paciente maneja cuántas gotitas le va a colocar a su vape. Y él viene con una cierta dosis de nicotina, pero cuanto más gotas le pones, más nicotina estás consumiendo. Y eso es peor que un cigarrillo convencional. Entonces, acá ya no hay más un control de esa dosis, por lo menos en un cigarrillo convencional uno no podía alterar esas dosis, pero en el vape sí. Y, y bueno, el efecto va a ser igual, ¿vale? La dependencia nicotínica va a ser igual o incluso peor. Hasta ahora no hay todavía estudios así muy contundentes porque son nuevos, ¿verdad? Es muy nuevo, recién hace 3 4 5 años más o menos que estamos con esa historia de los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. Y, pero hay países que ya están prohibiendo el consumo de los vape en los lugares públicos. Pero vamos a ver sus efectos probablemente dentro de unos años. Bueno, estamos entonces. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el otro viernes.